Muchas gracias, mis queridos hermanos y hermanas. Bendecimos el nombre del Señor en este nuevo día, en este inicio de semana, para compartir con ustedes la palabra de Dios. Abba Padre es el programa que nos conecta, que nos ayuda a escuchar la voz del Padre. En este día, por la misericordia de Dios, el Señor ha puesto en mi corazón el tema: el Padre nos prepara para vencer. Dile a la persona que está a tu lado esta palabra: el Padre nos prepara para vencer. Vamos a iniciar este tema escuchando la palabra de Dios, citando el libro del Éxodo, capítulo 13, en los versículos del 17 al 22. Escuchamos. Cuando Faraón dejó salir al pueblo de Dios, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era el camino más corto. Pues dijo Dios: no seas que al verse atacado se arrepienta el pueblo de Israel y se vuelva a Egipto. Hizo Dios dar un rodeo al pueblo por el camino del desierto del mar de Sur. Los israelitas salieron bien equipados del país de Egipto. Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los israelitas diciendo: ciertamente Dios os visitará, y entonces llevaos de aquí mis huesos con vosotros. Partiendo de Suco, y acamparon en Etán, al borde del desierto. Yahvé iba al frente de ellos, de día en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarlos, de modo que pudiesen marchar de día y de noche. No se apartó del pueblo ni la columna de nube por el día, ni la columna de fuego durante la noche. Hermanos, esto es palabra de Dios. Y vemos en todo este pasaje bíblico una expresión de todo lo ocurrido con la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en manos de los egipcios. Y cómo el Señor hoy nos va a decir a nosotros de una manera específica: el Padre nos prepara para vencer. Y durante la historia de salvación manifestada en el pueblo de Israel, Moisés, siendo el siervo elegido por Dios para llevar esta gran travesía de salvación, de exhibición del poder de un Dios único y verdadero, Moisés escucha la voz de Dios. Y Moisés se pone en marcha con todo aquel pueblo, un pueblo innumerable. Y este pueblo, hermano, Dios elige por el pueblo y les indica el camino que han de tomar. Aquí vemos una comparación de que es el mismo Dios, el Padre, quien le muestra a Moisés el camino que deben tomar. Sin embargo, haciendo un paréntesis para hacer una aclaración con este punto, de que Dios indique el camino, el mismo Moisés nos enseña, citando el libro del Deuteronomio, capítulo 30, en el versículo 15 y 16. Dios nos muestra dos caminos: el camino del bien, el camino del mal. Escoge tú pues para que vivas tú y tu descendencia. Pero vemos en este episodio específico de este contexto donde se nos narra este texto, que Dios muestra al pueblo de Israel el camino que deben tomar. Pues Yahvé, siendo Dios, conoce y ya sabía que ese era el camino correcto para educar a su pueblo, que ese era el camino perfecto que Él tenía determinado para que sus hijos caminaran y fueran testigos y continuaran viendo con sus ojos y creyendo en sus corazones que Yahvé Dios es el Dios de Israel, que es el único Dios verdadero, y lo que este Padre promete lo cumple, bendito sea su nombre. Y como el mismo Dios le dice a Moisés: quiero que caminen por este camino, no sea que al verse atacado mi pueblo se arrepienta y se vuelva a Egipto.
Era necesario que el pueblo de Israel caminara por aquel camino del desierto. Es cierto que había un camino más corto, un camino con menos peligro, un camino menos expuesto a que aquel pueblo innumerable se viera obligado a pasar tantas dificultades. Sin embargo, esa no fue la decisión del Padre. El Padre nos prepara para vencer. Es porque es un Padre único, todopoderoso. Y ya sabía el camino correcto en el cual Él iba a colocar a su pueblo. Dios eligió el camino del desierto. La palabra desierto, que representa dificultad, sequía, situaciones difíciles. El desierto representa muchos peligros que muchos de nosotros desconocemos. Específicamente el pueblo de Israel, que ya viene marcado en su espalda con todos los latigazos que sus opresores yacían sobre ellos. Israel, que duró 400 años siendo esclavizado por los egipcios. Sin embargo, el Padre elige el camino en el cual va a colocar a su pueblo. Y allí podemos ver, hermano, la grandeza de nuestro Dios. Nuestro Dios, que a través de aquella elección salvífica deposita a su pueblo en el camino correcto. Israel es depositado en el desierto, porque a través de su vivencia en el desierto, hermano, escucha, en el nombre de Jesús, era necesario que el pueblo de Israel pasara todas aquellas vivencias. Era necesario que el pueblo de Israel fuera llevado al desierto, porque a través del desierto iban a conocer, iban a vivir una manifestación gloriosa del poder del Dios único y verdadero, que es el Dios de Israel. Bendito sea su nombre. Y aquí también el pueblo de Dios se quedó atónito, tenía miedo, porque muchos del pueblo eran entendidos y tenían en conocimiento que había otro camino de menos peligro, que estaba el camino más corto. Y entre ellos aconteció lo que es la murmuración, la crítica. Y muchos cuestionaron a Dios y cuestionaron a Moisés. ¿Por qué Dios nos permite caminar por este camino? Porque si ellos se iban por el camino corto, por el camino más seguro, no iban a crecer. Muchos israelitas creían que con todas sus cosas que traían desde Egipto, sus armas, sus pertenencias, su ganado, ellos entendían que eso era suficiente y que sus ornamentos humanos eran necesarios para vencer los obstáculos que podían venir durante su caminar, durante aquella travesía. Sin embargo, ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era que el pueblo de Israel caminara por el camino del desierto y fueran testigos de que Yahvé Dios iba a caminar con ellos. Y esta confirmación, hermanos, se nos revela a través de este libro del Éxodo, que durante el día la columna de nube caminaba con ellos, la presencia de Dios. La columna de nube representa el poder magnífico de un Dios único y verdadero, que durante el día la columna de nube enfrentaba por ellos los peligros. Y la columna de nube era un símbolo de confianza, era un símbolo de que la presencia de Dios estaba en el pueblo de Israel. Y durante el día nos dice que la lumbrera, la columna de fuego, una expresión magnífica del poder de nuestro Dios. Era necesario, hermano, que para nosotros entender que Dios nos está preparando para algo mejor, nos está preparando para ser buenos guerreros, para combatir el buen combate, como dice San Pablo. Tenemos que traspasar toda una vida de desierto. Tenemos que vivenciar diferentes situaciones en nuestras vidas. Tenemos que aprender a ser valientes. En ningún momento la palabra de Dios nos enseña que el ser cristiano, que acoger la fe verdadera, que vivir las enseñanzas y los mandatos de nuestro Dios iba a ser fácil. Pero el Señor sí nos promete, hermanos y hermanas, que obedeciendo a su palabra, que escuchando sus mandatos, Él permanecería fiel con nosotros. Alabado sea por siempre el nombre de Dios. Y ese es el mensaje que el Señor nos quiere transmitir a través de las redes sociales, a través de esta sierva que en su nombre habla a toda la comunidad que está conectada con Abba Padre en el nombre de Jesús.
Dios está preparando un hombre y una mujer para que pueda vencer los obstáculos que puedan venir en tu vida, hermano. Te tienes que sacudir en el nombre de Jesús. Y este es el día en el cual Dios te está preparando a que tú te levantes de ese desierto en el cual fuiste depositado. El desierto en este momento, situándolo a tu vida, a lo que tú estás viviendo, puede ser una enfermedad. Para el pueblo de Israel, el desierto representó enfrentar muchos enemigos, pasar hambre, pasar sed, momentos de dificultad. Pero te recuerdo, hermano, que durante el día la columna de nube les acompañaba y durante la noche la lumbrera, la columna de fuego, representando al Espíritu de Yahvé caminando con el pueblo elegido. Y ese mismo Dios que se exhibió con proezas, con tantas maravillas para con su pueblo elegido, hoy Dios nos recuerda que Él es un Dios de pacto, que Él es un Dios de amor. Y nos está invitando a que caminemos en todas estas realidades que estamos viviendo en el día de hoy. Esta pandemia, este coronavirus que ha acorralado a la humanidad, la nueva orden mundial, los falsos profetas, las malas enseñanzas, el mal uso de las redes sociales que transmiten el pecado, culturas de muerte para confundir y distraer a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Tenemos que estar alerta, atentos a este desierto que se ha convertido en nuevo orden mundial, que se ha convertido en las redes sociales, las malas enseñanzas, hermanos. Tenemos que esforzarnos y prepararnos para anunciar que nuestro Dios es un Dios que está vivo y guía a su pueblo por un camino de desierto, pero para enseñarnos la verdad y el camino correcto, para enseñarnos estrategias para vencer el mal en el nombre de Jesús. Ahora vamos a ver cómo Dios nos enseña cuáles son las estrategias específicas para vencer los obstáculos durante nuestro caminar en el desierto. Y para ello te invito a continuar en la Biblia, ya sea en físico o que la tengas en tu dispositivo. Vamos a leer, continuar con el libro del Éxodo. Ahora vamos a pasar al capítulo 17, en los versículos del 8 al 16. Vamos a resumir este texto, pero vamos a ver qué nos enseña nuestro Padre, cómo nos prepara para vencer y nos da las estrategias para nosotros ser victoriosos en este proceso que se ha convertido en nuestra vida. Y nos dice la palabra de Dios. Y durante todo el proceso en el desierto, dice, vinieron los amalecitas y atacaron a Israel en Refidim. Moisés dijo a Josué, elígete algunos hombres y sal mañana a combatir a Amalec. Yo me pondré en la cima del monte con el cayado de Dios en mi mano. Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a combatir contra Amalec. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron en la cima del monte. Y sucedió que mientras Moisés tenía alzadas las manos, prevalecía el pueblo de Israel. Pero cuando Moisés bajaba sus manos, Amalec ganaba la batalla. Se le cansaron las manos a Moisés y entonces ellos tomaron una piedra y se la pusieron debajo a Moisés. Moisés se sentó sobre ella mientras que Aarón y Hur le sostenían las manos uno al lado del otro, y así resistieron sus manos hasta la puesta del sol. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuál es la estrategia que nuestro Padre nos está enseñando para que tú y yo aprendamos a vencer? Número 1, hay una realidad. El Señor nos hace consciente de que estamos en un desierto. Nos hace consciente de que tenemos enemigos, de que habrán persecuciones, que seremos atacados hasta por miembros de nuestra propia familia, que muchos se pondrán en nuestra contra. El Señor nos advierte que por obedecer su palabra, por caminar en el camino en el cual Él nos deposita y nos indica continuar avanzando, esa obediencia, esa actitud, porque eso fue lo que aconteció con Moisés y con aquellos que seguían la voz de Moisés en representación de su Dios.
es que cuando tenemos una actitud correcta y obedecemos a Dios, muchos males y persecuciones vendrán sobre nosotros. Pero escucha, hermano, ¿dónde está la ganancia? ¿Dónde está la gracia? La estrategia que nos da la victoria. Moisés ordenó a Josué: elige a los mejores soldados. Haz una elección y vayan a combatir contra Amalek. Bendito es el nombre de Dios. Tú te tienes que armar, hermano. Tú tienes que prepararte. Haz una elección en tu casa. Observa en tu familia cuáles son los que están identificados con el Señor. Puedes tener 3, 2 hijos, pero 1 o 2 de ellos son temerosos de Dios, tu esposo, tu esposa, miembros en tu casa. Es el momento de observar con nuestros ojos espirituales y obedecer este mandato de Yahvé, nuestro Dios, Yahvé de los ejércitos. El Dios que combate el buen combate. El Dios que le dijo a Moisés: vas a luchar contra Amalek y vas a vencer a tu enemigo en el nombre de Yahvé de los ejércitos. Hoy el Señor nos recuerda que si nosotros depositamos nuestra confianza en Él, tú vas a vencer a Amalek. Yo voy a vencer a Amalek en el nombre del Señor. Bendito sea. Y es por ello que no nos podemos quedar indiferentes. Ya dejemos de mirar a nuestros próximos, las personas que están con nosotros, que son unas personas que no nos van a ayudar. Necesitamos de personas que estén con nosotros. Si tú estás solo viviendo este proceso, te recuerdo y te invito en el nombre de Jesús a que juntos, a las personas que están contigo, junto a tu comunidad cristiana, juntos a los miembros de tu grupo de oración, vamos a identificarnos, vamos a unirnos y vamos juntos a levantar nuestras manos. Vamos a orar en el nombre del Señor, porque nos revela este pasaje bíblico que mientras Moisés tenía sus manos levantadas, ganaba el pueblo de Israel. Era evidente la victoria que Josué y los elegidos que combatían contra Amalek y su ejército, prevalecía Amalek. Pero también nos enseña que mientras Moisés bajaba sus manos, sus fuerzas humanas se agotaban, los israelitas perdían la batalla. Pero también hay una manifestación y una revelación de todo este episodio, hermano. Moisés no estaba solo. Su hermano Aarón y su hermano Hur, hermano de la congregación, estaban unidos con él. Y Moisés, ahí con la fuerza de Aarón, con la fuerza de Hur, guiados por el Espíritu de Yahvé, sus manos fueron puestas en alto. Y la estrategia de ser guiados por el Espíritu Santo, Aarón coloca la piedra, sienta a Moisés y levantan sus brazos en el nombre del Señor. Y los israelitas fueron victoriosos. Los israelitas vencieron. Y quiero dar esta palabra en el nombre del Señor. Moisés, guiado por las palabras de Yahvé, dijo a los israelitas: la bandera de Yahvé en las manos de su siervo. Yahvé está en guerra contra Amalek. De generación en generación, bendito es el Señor. Y esta palabra es para ti. Toma tus manos, toma tu callado, no sé, hermano, cierra tu puño, apodérate, es un momento espiritual, es un acto de fe. Yo levanto mis manos en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, y creyendo esta palabra, hermano, nosotros vamos a reconocer que la bandera de Yahvé, que el poder de Dios está sobre nosotros, y que todo Amalek, toda enfermedad que venga en representación de Amalek, Amalek representa al enemigo, los obstáculos, las dificultades, las enfermedades, tus carencias económicas, esas personas que han muerto a causa del COVID, todo lo que quiera destruir. Pero Yahvé de los ejércitos nos promete que de generación en generación Él va a pelear contra Amalek y Él vencerá a Amalek. Bendito es el Señor. Y esta palabra se cumple en el Nuevo Testamento, en la persona de Cristo. Cristo Jesús, que va a la cruz del Calvario. Toda su pasión, toda su gloriosa muerte y su gloriosa resurrección nos dan la apertura, la buena noticia, que los velos son rasgados y el pueblo de Dios se levanta. Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. A ti sea, Señor, todo honor, toda gloria, toda la honra. Llénanos de tu fuerza, Jesús de Nazaret.
Queremos, Señor, combatir el buen combate. Mira nuestras debilidades, Señor. Tú conoces el desierto de la vida de cada hermano que está conectado con Abba Padre. Tú conoces, Señor, las dificultades, las precariedades que cada hermano que está escuchando este mensaje está viviendo. Yo te pido, Jesús de Nazaret, que tú fortalezca cada siervo, que tú unifique cada comunidad cristiana, que tú bendiga a cada persona, Señor. Y que en el nombre poderoso de Jesús, por las palabras que se le fueron dadas a Moisés, nosotros creemos esta buena noticia y nosotros levantamos nuestras manos. Y así como Moisés, guiado por el Espíritu Santo, ordenó a Josué: pelea contra Amalek, en el nombre de Jesús, hermano, enfrenta ese Amalek que se ha levantado en tu casa. Enfrenta esa situación de enfermedad. Enfrenta ese Amalek que te quería tener oprimido, que te quería tener en el desierto. Se aproxima una tierra prometida para ti. Ya la palabra fue dada por el Señor. Ánimo, no tengas miedo. Yahvé de los ejércitos está con nosotros. Durante el día se nos manifiesta con la columna de nube. Y durante la noche, la travesía, el gran acontecimiento, la columna de fuego que acompañaba al pueblo de Israel. Y te recuerdo que tú y yo somos la representación de este pueblo. Damos gloria y honra al Señor por este momento. Te invito para la próxima semana continuar con la segunda parte de este tema. El Padre nos da la victoria, el Padre nos prepara para vencer. Estas enseñanzas nos van a enseñar a nosotros a cómo continuar combatiendo no solo a Amalek, sino ese Amalek interior que está dentro de nosotros. Te invito a continuar en sintonía con Abba Padre. Bendiciones.